Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, escucharás el programa de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. Buenos días a todos los que se sintonizan a este programa de Radio Grito. Dios les bendiga nuevamente. Mi nombre es Jorge Acevedo, de parte de la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey. Y es un placer que usted pueda estar sintonizado en esta mañana conmigo. Les saludamos desde, como mencioné, de la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey. Nosotros, una iglesia aquí en Lares, estamos localizados en la carretera 129, el kilómetro 25.5. Aquellos lareños o conocidos del área, estamos justo frente a Café Oro. Así que le damos la bienvenida. Les recordamos que nosotros tenemos nuestros servicios de adoración todos los domingos de las 10 de la mañana y nuestros servicios de jóvenes a las 8 p.m. todos los viernes. Si usted no puede estar presente con nosotros, no hay problema. Nosotros pueden sintonizar a través de las transmisiones en vivo de Facebook y YouTube, entrando a Ciudad del Rey PR, y también puede visitar nuestra página ciudaddelrey.com y entrar a los enlaces que están mencionados. Si quiere contactarnos, comunicarse con nosotros, el número de teléfono de la iglesia es el 787-897-4523. Puede escribirnos a nuestro email, que es iccrey@gmail.com, para cualquier inquietud, petición de oración. Si quiere entrar en contacto con nosotros, siéntase en toda la libertad de así hacerlo. Y si quisiera visitar nuestra oficina en la planta física, estamos operando todos los lunes y miércoles desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, si quiere contactarnos o compartir con nosotros, estaremos más que honrados de poder recibirlo y dialogar con ustedes. Así que le damos la bienvenida a este programa. En la mañana de hoy quisiera compartir con ustedes un versículo, una porción de la palabra que quizás puede ser conocida como uno de los versículos más famosos de toda la Biblia entera. Y quizás usted pueda sentirse entendido de la palabra, o quizás no ha leído las escrituras tanto, pero quizás en algún momento en tu vida has escuchado esta porción de la palabra, ya sea parafraseada, has escuchado a alguien leerla, a alguien decirla o hablarla. Y estoy hablando del Salmo 23, salmo escrito por el rey David. Y dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Ha ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Como dije, quizás has escuchado este salmo de alguna manera u otra. Este salmo fue escrito por David, pero no fue escrito cuando él era niño. Quizás se nos olvida, o sabemos que David era bien joven, fue llamado como rey y tuvo una vida como rey, como soldado. Y a veces se nos hace, o a veces no conectamos una cosa con otra, pero cuando pensamos en el momento en el que David escribió este salmo, y si conocemos un poquito de la vida de David, él pasó por una serie de retos, una serie de circunstancias en su vida. Fue llamado a ser rey, no lo hicieron rey inmediatamente. En un momento el que estaba como rey pensaba que lo quería matar, así que empezó a perseguir a David, y David tuvo que huir de su tierra, tuvo que estar escondido en la tierra del enemigo. Hubo un momento en su vida donde tuvo que hacerse pasar por loco porque pensaban que él era una amenaza y lo querían matar. Pero luego llega a ser rey, y luego de que es rey, tiene una familia y en un momento dado tiene un hijo, pero lo pierde. Así que todas estas cosas que ocurren en la vida de David son antes de que él haya escrito este salmo. Así que cuando
leemos el Salmo y vemos lo que David está diciendo el Señor es mi pastor, nada me faltará. Estamos viendo a un David que ha pasado una serie de circunstancias en su vida donde ha sufrido pérdida, donde ha sufrido traición, quizás por amistades, por familia. Todas estas cosas han estado en el pasado de David y él carga con estas cosas, pero aún así, él con el corazón que él tiene apasionado por el Señor dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Así que al leer este salmo quisiera destacar algunas características que Dios o que David menciona que vienen de Dios, porque Él es nuestro pastor. Quisiera traer algunos detalles y algunas realidades por las que debemos estar agradecidos. Así que empezando, ¿verdad? Él dice, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor y el mismo nombre de Dios al que se refiere a que es un Dios autosuficiente. En otras traducciones dice Jehová es mi pastor. Así que David está declarando el nombre que es del Señor, el nombre Jehová. Y está diciendo, Él es mi pastor. Y está creando esta definición, estos paralelos, ¿verdad? Entre el pastor de ovejas y el Señor siendo nuestro pastor. David está a punto de reconocer que Dios satisface todas sus necesidades. Pero la única razón por la que Dios puede satisfacer nuestras necesidades es porque Él mismo no tiene ninguna. El Señor es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Dios de la creación, Él es Jehová mismo. Y Él no tiene ninguna necesidad. Y por eso es que David está diciendo, Jehová, tú eres mi pastor, en ti tengo todo lo que necesito, porque Dios mismo no tiene ninguna necesidad. Y David deposita su confianza. Y no sé, ¿verdad? Si algún momento tú que me escuchas te has sentido que has tenido necesidades, te has sentido que has estado desesperado por alguna circunstancia en su vida. Yo te invito a que puedas mirar al cielo y decir, Señor, tú eres mi pastor, tú cuidas de mí. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Y aunque pueda sufrir necesidades, puedo confiar porque en ti tengo todo lo que necesito y tú suples las necesidades que pueda tener. Y esto que el nombre del Señor está transmitiendo, cuando Él está diciendo, en vez de él decir, Dios es mi pastor, Él no está diciendo, el Señor es mi pastor, está diciendo, Jehová es mi pastor, y está declarando el nombre del Señor. Él no tiene necesidades, como dije, y como Dios no tiene necesidades, David se refugia en Él. Y por eso es que Él dice, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Y es porque tenemos que entender que Dios cuida de los suyos. Dios cuida de aquellos que confían en el Señor. Dios es un Dios bondadoso y a lo largo de los salmos, David se refiere a Dios como rey, David se refiere al Señor como fortaleza. Hay otras porciones de la Biblia donde se refiere como una roca, como un refugio. Y estos títulos son títulos, ¿verdad?, correctos del Señor, pero en este momento David se está yendo a un nivel más profundo, a un nivel más personal. Está diciendo, Jehová, tú eres mi pastor, tú eres mi pastor. Es decir, tú eres el Rey de Reyes, que es cierto, tú eres el Señor, que es cierto, tú eres la fortaleza, es cierto. Pero en este momento David está exponiendo su corazón y está diciendo, Jehová, tú eres mi pastor. Y como tú eres mi pastor, puedo confiar porque nada me faltará. La Escritura nos invita a entender, ¿verdad? O a entender nuestro sentido de necesidad según lo que Dios provee. Viene después de reconocer que Dios es un buen pastor. Decimos, Dios, tú eres mi pastor, nada me va a faltar. Dios, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Rey de mi vida. Puedo confiar porque nada me va a faltar. Y sin embargo, también tenemos esa realidad de que Él es pastor y que Él es el que suple nuestras necesidades. Él es santo, Él es sublime. Sin embargo, no podemos separar la perspectiva de lo que David está diciendo. Él está diciendo, Señor, está diciendo, Jehová, tú eres mi pastor. Y el nombre del Señor a lo largo de la Biblia se menciona como casi 7,000 veces a lo largo de toda la Biblia, la palabra Señor. Y si tenían, y en este momento, David no está diciendo, o David está combinando, ¿verdad? La frase de reconocer al Señor o de reconocer a Dios como Señor, lo está combinando con decir, el Señor que está en los cielos, que todopoderoso es mi pastor. Yo te invito esta mañana, ahí donde tú estás escuchando, que si tú confías en el Señor, o si quizás no has escuchado mucho del Señor, yo te invito a que como quiera puedas decir, Señor, yo te reconozco como mi Señor. Yo te reconozco como el Dios de la creación. Tú eres mi pastor. Y se utiliza el término pastor porque David era conocido por eso mismo. David
por muchos años fue pastor de ovejas. Él sabía cómo cuidar de las ovejas. Y en este momento él está, como yo diría, reconociendo esa experiencia que él tenía. Y por eso está diciendo, Jehová es mi pastor. Porque así como yo por muchos años tuve que cuidar de ovejas y asegurarme que ellas estuvieran bien, asegurarme que todo estuviese bien, que yo las estuviese cuidando, que no hubiese ningún mal levantándose en contra de ellas. De esa misma manera, está recordando todo eso y está diciendo, Jehová es mi pastor. Y aunque yo esté pasando por circunstancias, Él es mi pastor y Él suple las necesidades que yo pueda tener. Yo pertenezco al Señor, está diciendo. Entonces, lo que sigue, ¿verdad? En esta porción del Salmo 23, ese versículo 2 que dice que Él me hace descansar en verdes pastos porque mi pastor me guía. Y el lenguaje de este salmo, nuestro pastor es el que está activo en todo momento. A lo largo de este salmo, vemos que Él es el que guía, Él nos forma, Él nos restaura, Él nos prepara, Él nos unge. Él es el pastor quien hace el trabajo. Y David está reconociendo activamente a lo largo de este salmo que Dios está haciendo el trabajo a su favor. Te invito a que pienses en esta mañana que Dios está haciendo el trabajo a tu favor, que Dios te ama, que Dios quiere lo mejor para ti, que Dios quiere llevarte a lugares tranquilos, a lugares de descanso. Otros paralelos que podemos tener entre David como el pastor de ovejas y el Señor como el pastor de nuestras vidas. Dice, Él me hace descansar en verdes pastos. Las ovejas, en general, son animales bien inquietos, son animales que no tienen mucha paz, a menos que el pastor de ovejas se las proporcione. Y los pastos verdes son muy importantes porque las ovejas no tienen las destrezas para saber lo que hay en la tierra. Así que las ovejas, cuando les da hambre, empiezan a masticar en el piso. Y si el suelo no está bueno, si el piso tiene hongos, infecciones, insectos, ellos no pueden reconocer el mal que hay en el piso. Ellos empiezan a comer hasta que comen toda la grama y empiezan a comer del suelo que está infectado, que está sucio, y ya pueden enfermarse, incluso pueden hasta morir. Entonces, cuando David está diciendo en este versículo, Él me hace descansar en delicados pastos, es porque el pastor de ovejas sabe dónde localizar a sus ovejas. Las pone en los lugares donde pueden comer tranquilas, pueden comer de una grama saludable. Y eso es lo que David está diciendo en este momento. Me haces descansar en lugares de delicados pastos. Junto a corrientes tranquilas me haces descansar. Otro dato muy interesante, las ovejas son animales relativamente débiles, por lo tanto no pueden ir a un corriente de agua, no pueden tomar agua de un río porque la misma corriente del agua se las puede llevar. Es muy fuerte la corriente del agua que ellas pueden irse con ella y se ahogan, pero tampoco pueden ir a tomar del lago o aguas que están estancadas porque toda esa agua pues se mantiene estancada, genera cualquier tipo de infección que ellos pueden contraer y de nuevo se pueden enfermar y les puede hacer daño. Cuando David está diciendo esto, le está reconociendo que los pastores de ovejas tienen una responsabilidad de llevar a las ovejas a que descansen en lugares de delicados pastos donde ellas pueden alimentarse bien. Y también dicen, junto a corrientes de aguas tranquilas me haces descansar. ¿Por qué? Porque son aguas que no están a una corriente muy avanzada, pero tampoco son aguas que están estancadas. El pastor de ovejas sabe exactamente dónde tiene que llevar y dirigir a las ovejas. Y David está reconociendo que el Señor, que Dios, hace eso por nosotros. Hace eso por nosotros. Él nos lleva a los lugares que tenemos que estar. Él nos lleva a lugares donde podemos descansar tranquilos, porque Él está con nosotros. Nos lleva a los lugares donde el agua no nos va a llevar enredada, pero tampoco nos lleva a lugares donde las aguas nos pueden enfermar, sino que Él sabe exactamente qué es lo que necesitamos. Cuando caminamos en la voluntad del Señor, hay unos niveles de libertad y de paz, que podemos ir a lugares donde Él ha abierto para nosotros. Cuando nosotros nos acostamos, nos descansamos, podemos descansar en Él porque Él conoce todo para nosotros. Otro punto es que el pastor está con nosotros. Dice, tú estás conmigo. El versículo 4 dice, aunque anduve en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ahora bien, para un pastor, cuando se acerca, el pastor de ovejas, cuando se acercan ciertas temporadas, existen las valles y las montañas. Y el pastor de ovejas se lleva a las ovejas a las montañas en los momentos de primavera, porque puede aprovechar el sol, el calor del verano. Pero cuando llega el otoño y cuando empieza a ese proceso de otoño hacia invierno, no puede estar en las montañas porque está muy alto y el clima los puede afectar.
Así que Él baja a los valles. Pero en los valles es donde hay circunstancias. En los valles es donde están los lobos. En los valles es donde están los leones esperando para atacar las ovejas. Pero algo muy, muy, muy importante, y quizás es un versículo simple, ¿verdad? Y quizás lo leemos y lo pasamos por alto, pero en ningún momento Él está diciendo, el pastor me lleva y me envía a lugares de valle y me envía a lugares de sombra. No, dice, tú vas conmigo. Aunque yo ande en el valle de sombra o de muerte, tú vas conmigo. ¿Por qué? Porque el pastor de ovejas siempre está ahí listo para defender a los suyos. En esta mañana yo te quiero dejar saber que Dios está listo para defenderte a ti. Cual sea tu circunstancia, cualquiera que sea lo que puedas estar pasando, el Señor quiere dejarte saber en esta mañana que Él es el pastor que va contigo. Él camina contigo de la mano. Él camina contigo para asegurarte que tú puedas ir por los lugares tranquilos. Como dije, en los valles es el lugar donde el sol nos desafía, es donde sentimos que el peligro nos puede atacar. Pero vale la pena señalar que Dios dice, como mencioné, que Él está con nosotros. Creo que es importante que reflexionemos sobre esto. Dios no nos envía a que estemos allí, sino que Él está con nosotros allí mismo. Él está en todo momento. Dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Él nos ayuda, Él nos guía, nos da aliento cuando necesitamos. Dice adelante, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Ya has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Este lenguaje es un lenguaje poético, porque Él está diciendo, tú preparas delante de mí presencia, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Lo que Él está diciendo es que cual sea la circunstancia, cual sean las cosas que me puedan estar pasando, tú en todo momento vas conmigo al punto de que tú, imagínense que les preparen una mesa con un gran banquete. Imagínense que eso mismo que está diciendo, tú preparas un banquete para mí delante de mis enemigos. Que es como raro pensar que tú puedas estar sentado alrededor de las cosas que te preocupan, alrededor de las cosas que puedan ser amenazas a tu vida. Y que en todo y con eso, el Señor está en ese escenario preparando un banquete para ti. ¿Qué nos da a decir eso? Que aún en medio de las circunstancias podemos confiar en el Señor porque Él tiene el control de todo. Que tú puedas decir, cual sea que pueda ser mi circunstancia, estoy teniendo problemas financieros, estoy teniendo problemas emocionales, estoy teniendo problemas con quizá un amigo o quizá una persona que me quiera hacer daño. Aún en medio de esa situación, el Señor prepara un banquete delante de ti porque Él quiere que tú te deleites en el Señor y Él se encarga del resto. Acuérdense que Él está diciendo esto justo después de decir, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo, tú me infundirás aliento. So, David está reconociendo que Él ha depositado una confianza en el Señor al punto de que si pueda estar al frente de su enemigo o pueda estar al frente de las circunstancias que le puedan causar daño, Él va a estar tranquilo porque el Señor está ahí, porque el Señor anda con Él. Dice el verso 6, el último, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. A lo largo de los salmos, cuando hablan de la casa del Señor, se refiere a la presencia de Él. Se refiere a que en todo lugar que yo esté, yo ando por la presencia del Señor. Y tú que me escuchas en esta mañana, quizás tú entiendes parte de las cosas que estoy mencionando, o quizás no tienes nada, no entiendes en lo absoluto lo que estoy diciendo. Fácil y sencillo. Dios te ama y Dios quiere andar contigo. Dios quiere darte la tranquilidad que tú necesitas día a día. No es una vez a la semana, no es los miércoles a las 3 de la tarde solamente. No, es todos los días. Que tú puedas levantarte y saber que el Señor está contigo. Saber que el Señor no te ha enviado a algún sitio y ya. No, el Señor está contigo. Donde sea que tú estés, Él está ahí. Y Él quiere que tú reconozcas y que tú sepas que Él te ama tanto y que Él te ama demasiado, que Él quiere estar ahí cuando tú estés pasando por algún problema, para dejarte saber, yo estoy aquí contigo. No temas, no tengas miedo, yo estoy aquí contigo. Yo quiero darte lo mejor. Yo quiero que tú encuentres descanso, aún en medio de las circunstancias. No está diciendo, tú eres mi pastor, nunca voy a pasar por problemas. El Salmo no está diciendo, Jehová es mi pastor, nunca voy a tener un problema, nunca voy a pasar por una circunstancia. No, él está diciendo, él es mi pastor, nada me faltará. Y luego sigue hablando y te deja entender que aún estemos pasando por circunstancias, no
no necesitaremos nada, no estaremos en falta, porque Él es nuestro pastor, es el que suple las necesidades. Y hay un lenguaje común, y quiero traer otros versículos que creo que son comparables vamos a decir, estas metáforas que el rey David está haciendo del pastor de ovejas y el Señor con nosotros, porque él entendía, o Dios entendía, cuando David se estaba refiriendo al Señor como su pastor y nosotros como las ovejas, pero la realidad es que Jesús mismo también fue una oveja. Jesús mismo fue el cordero que fue inmolado, que fue sacrificado para que nosotros podamos tener vida. Hay un lenguaje común porque en Isaías 53 leemos que todos los que hemos descarriado como ovejas, el Señor nos ha hecho recaer sobre Él. El Señor nos ha traído nuevamente a donde estamos. Y el Señor ha entendido lo que nosotros hemos pasado, las circunstancias que nosotros hemos pasado, quizás como ovejas que nos hemos perdido, porque Él fue ese pastor que nos fue a rescatar. Pero también Él entiende que Él ha sido ese cordero que fue sacrificado para que tú y yo podamos tener vida, para que tú y yo podamos estar aquí donde nosotros estamos. Él fue un hombre que tuvo sufrimiento, que tuvo dolor. En Isaías 53, habla en los primeros versículos, habla que Él fue un hombre que fue despreciado, que fue rechazado. Dice la Biblia y lo describe a Jesús mismo como un hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Él sufrió el dolor, Él sufrió el rechazo y sufrió hasta la muerte, pero lo hizo por ti y por mí. Nosotros, quizás en algún momento, ¿verdad? Dice en esta escritura, nosotros le dimos la espalda y desviamos nuestra mirada. Él fue despreciado. Se refiere a la humanidad que lo rechazó mismo. Lo rechazó él mismo al punto de que lo entregaron para que fuese sacrificado. Él fue oprimido, tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como un cordero fue llevado a ser sacrificado y como una oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. ¿Por qué? Porque él entendía que aunque él fuese rechazado aquí en la tierra, él tenía que cumplir una misión y era dar su vida para que tú y yo podamos tener la nuestra. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que reconozca que el Señor dio la vida por ti. El Señor dio la vida por ti y quiere que tú vivas tranquilo, sabiendo que Él te ama y que Él quiere que tú estés bien y que Él quiere que tú lo conozcas a Él, que entienda todas estas cosas de las que yo estoy hablando. Y les confieso, yo en muchos momentos en mi vida me he sentido de esa manera, como una oveja que se ha perdido, no sé qué ha pasado, no sé, pero es cuando reconozco y miro al Señor y digo, Señor, tú eres mi pastor, Señor, tú tienes todo lo que necesito. Reconozco que Él ha pasado por unas pruebas para que yo pueda tener una libertad en mi vida, para que yo pueda tener una libertad en Cristo Jesús. Él mismo llevó nuestros pecados y llevó su cuerpo sobre la cruz. Esto lo dice en 1 de Pedro 22 y 24. A fin de que muramos al pecado y vivamos la justicia, porque sus heridas fueron nuestra sanidad. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas, que es Jesús mismo. Él nos ha buscado para decirnos, camina conmigo, que yo haré que nada te falte. Y que podamos nosotros en nuestro caminar reconocer al Señor y decir, Jehová, tú eres mi pastor. Tú eres aquel que me fue a buscar cuando quizás yo me perdí, cuando quizás yo no sabía por dónde yo estaba andando, cuando quizás yo estaba confundido en las cosas que estaban pasando en mi vida. Tú fuiste el pastor que fue a mi rescate. Y hoy puedo decir, Señor, tú eres mi pastor. Nada me va a faltar. Pongo mi confianza en ti en esta mañana, sabiendo que nada me va a faltar. Quiero invitarte en esta mañana, a medida que cierro y tengo una oración final, que, que nos contactes si has escuchado este mensaje, si has sentido algo de parte del Señor, si te has sentido de alguna manera. Nosotros estamos en toda la disposición de conectar contigo, de orar junto a ti, de escucharte, de orar por ustedes. Nuevamente nos pueden llamar al 787-897-4523. De parte de la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey habrá alguien dispuesto a escucharte y a estar contigo. A medida que cierro en oración, quiero animarte a que pienses y que reflexiones en estas palabras, no porque las dije yo, porque no se trata de mí, sino porque está escrito en su palabra, que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar, que podamos pasar por las circunstancias más extrañas, circunstancias más locas, porque yo sé y he escuchado cuentos, ¿sabes? Todo el mundo sabe que aquí quizás en la vida ha pasado por una circunstancia, pero dice, wow, ¿qué es esto? Pero aún en medio de esas circunstancias extrañas, esas experiencias locas,
de esas cosas difíciles que nos puedan estar pasando, Dios quiere que reconozcas y que nunca olvides que Él es tu pastor y que nada te va a faltar. Dios te bendiga. Padre, en esta noche te doy gracias, en este día te doy gracias porque tú eres nuestro pastor, porque tú estás con nosotros. Señor, todas las personas que me escuchan esta mañana, yo te pido que ellos puedan experimentar el amor tuyo, que puedan experimentar el cuidado tuyo. Señor, como dice en tu palabra, que en nuestra mente y en nuestro corazón podamos reconocer que tú eres nuestro pastor y que no tendremos necesidad alguna si confiamos en ti. Que aún si andamos por lugares difíciles, circunstancias difíciles, y como dice en tu palabra, o en valles de sombra y de muerte, donde aunque pasemos por circunstancias que puedan sentirse como sombra, soledad, muerte, Padre, que podamos confiar que tú andas con nosotros, Padre, y que tú aún en medio de las circunstancias y las amenazas que podamos recibir, tú, Dios, prepara banquete para nosotros delante de esas circunstancias, delante de esas amenazas que podamos sentir en la vida, que podamos siempre reconocer, Dios, que tú estás con nosotros, que ciertamente tu misericordia y tu bondad estará con nosotros. Padre, que podamos nosotros descansar en ti, descansar en tu presencia y morar contigo todos los días de nuestra vida. Bendice a cada uno de los que se sintonizan en este programa, aún los que trabajan en la emisora, Dios, que tú los bendigas. Padre, que tu presencia los acompañe en todo lugar que ellos estén. Padre amado, que tengan todo, podamos tener una buena semana, podamos reconocer y pensar y reflexionar en ti y en tus bondades a lo largo de esta semana, Señor. Y te damos todas las gracias, que tú eres bueno y tú estás con nosotros para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Espero que tengan un buen día. Has escuchado un programa más de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. Te esperamos el próximo domingo aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.